Buenas noches, muy buenas noches. Yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar, le doy la bienvenida. Hoy, un poquito más adelante, vamos a platicar con Javier Sicilia y con Agustín Basabe, dos de los firmantes de esta carta en la que diversos intelectuales, académicas, firman una postura en torno a la construcción de una alianza de ciudadanos, de partidos, con miras a la elección del 2021, y dicen para recuperar el contrapeso del Congreso a la presidencia y bueno, todo lo que ha pasado con las respuestas del presidente. Y en la parte final del programa va a estar Viridiana Ríos con nosotros a platicar este análisis que publicó a propósito de cuál es el grupo que está siendo más afectado por las decisiones del gobierno, tanto en la parte de la pandemia como en la parte económica derivada del coronavirus. Pero vamos a arrancar sobre el tema del desconfinamiento, o esto que es un relajo de si salimos, no salimos, si las estrategias implementadas por el gobierno federal y por cada uno de los estados han sido las adecuadas y están dando resultados incluso en materia sanitaria y en materia comunicacional. Y bueno, pues todo lo que ha pasado, desde invitar a salir a la población, como el presidente se acuerda que nos dijo, recuperen la libertad, dar declaraciones confusas sobre el uso del cubrebocas, en donde parece que en el resto del mundo ya se pusieron de acuerdo, menos aquí, algunos toques de queda que se inventan unos gobiernos locales, el eterno pico que llega y no llega y vuelve a llegar, en fin. Todo esto vamos a estar platicando en nuestra primera mesa y para eso saludo con mucho gusto a Sabino Bastidas. Qué gusto, Sabino, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches también a Lisa Sánchez. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, Mario. Muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches y a mi querida Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Hola, me da gusto saludarlos, Sabino, Lisa, Mario, gracias. Bueno, pues arrancamos, Maite, si te parece, contigo esta noche, preguntándote, pues, ¿cuál es el balance que haces de este conjunto de señales donde dentro de las cosas raras es que abrimos las plazas y cuando la gente va a las plazas luego la regañamos por salir después de que nosotros le mandamos la señal de que podía hacerlo? En fin, a ver, ¿cuál es el balance que tú estás haciendo de todo este intercambio de mensajes? Bueno, pues creo que la palabra clave es confusión. Primero empezamos con una concentración en una figura que incluso ha superado ya no al secretario de Salud, sino al propio gobierno federal en su conjunto, que es la del subsecretario Hugo López-Gatell, y en donde se recargó casi toda la información que se le entregaba a la ciudadanía a nivel federal, pero además, pues durante un tiempo el gobierno impidió que las propias entidades federativas tomaran medidas propias de los resultados que iban obteniendo y de la diversificación que había incluso en los municipios de cada entidad federativa. Entonces, esta concentración de visibilidad y sobre todo el poder de la información que estaba en un solo hombre, creo que se está revelando ahora que lo que se trata es de repartir responsabilidades entre los gobernadores y no solo concentrarlos en la federación. Esto ya casi no es inevitable que el referente de quién da las indicaciones sea López-Gatell, y por más que varios gobernadores estuvieron insistiendo que las características de sus entidades eran diversas, hubo mucha resistencia por parte del gobierno federal. Ahora que se le intenta entregar a las entidades de nuevo esta posibilidad, porque obviamente la semaforización, aunque se concentra a nivel nacional, responde a la información que entregan las entidades, pues es inevitable que la gente siga atendiendo las señales del gobierno federal, que hasta hoy han sido confusas, ya lo decías tú, sobre todo en términos de prevención, Mario, no solo de cómo se están atendiendo, cuáles son las cifras, cuántos decesos se van teniendo día con día, sino a nivel prevención ha habido nula aportación por parte del gobierno federal, y cuando los gobernadores intentan contener esta salida, por más que sea semaforizada y sea paulatina, obviamente pues la gente se toma estas libertades, recupera la libertad, como el propio presidente lo ha dicho, y la posibilidad de que haya un repunte está muy latente, pero sobre todo la diversa información hace más confuso y justifica mucho más la dificultad de las personas para decidir, no solo aquellas que tienen la necesidad de salir, sino aquellas que incluso ya están desesperadas por salir, ¿no? Creo que el uso de cubrebocas es uno de los temas que ojalá podamos abordar más adelante, María. Sí, sin duda vale la pena revisar ese. Yo creo que hay dos mensajes, quizá viéndolo en retrospectiva, que fueron muy equivocados. Uno es el tema del cubrebocas, y el otro, el de si tenías síntomas, que te quedaras en casa y te la pasabas un poquito con los síntomas, lo podías ir administrando, cuando hoy lo que se nos ha dicho es, pues hay que tener la medición del oxígeno, hay que ver si hay señales, ir pronto y no esperar a que ya llegue tarde la gente. Claro, la atención temprana. Así es. A ver, Sabino, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Y retoma esto que apunta Maite, en donde bien a bien hoy no sabemos cuál es la autoridad que hay que escuchar.
Sí, mira, creo que se han cometido varios errores. En primer lugar, hay que regresar a los básicos de esto. Es una epidemia, no hay que verlo como si fueran varios eventos. Es un error esta lógica de los brotes. Hay que ver la epidemia como un solo periodo. La epidemia puede tener distintos momentos, pero hasta que logremos la vacunación o que logremos que la mayoría de los miembros de la comunidad hayamos experimentado la enfermedad y estemos con los anticuerpos necesarios, pues tenemos todavía el fenómeno de la epidemia. Y tenemos que recordar que equivocamos desde el principio la priorización entre salud y economía. Hay que recordar que la economía es en este momento un subconjunto de la salud pública. Mientras no resolvamos el tema de salud pública, no podremos resolver el tema de la economía. Todos entendemos y sabemos y estamos padeciendo de una u otra forma los costos del confinamiento. Hay una economía que va a caer en quizá 2 dígitos en México, que está cayendo en todo el mundo, pero el error ha sido no haber entendido que lo primero es la salud y que si la salud la resolvemos o la atendemos, podemos operar mejor la economía. Y yo te agregaría, perdón Sabino, te agregaría un componente, que si quieres o si querías que la gente se quedara en su casa, tenías que meter políticas de soporte económico para acompañar eso. Es decir, lo que tú dices es, si no resuelves la salud, no resuelves la economía, pero lo contrario también es cierto. Si no atiendes la economía, va a ser muy difícil que la gente pueda cuidar la salud. Totalmente de acuerdo, pero lo que sí hay que tener en claro es que muchas de las formas como se plantearon desde el inicio las políticas cometieron un error, y yo creo que no es un error nada más local, es un error bastante global, que es el tema del tiempo. Yo creo que hubo una especie de síndrome de las 4 semanas, en donde todo mundo, incluyendo los jefes de Estado, incluyendo Donald Trump, incluyendo López Obrador, han estado con esta lógica de que era un asunto de 4 semanas. Incluso la idea de la palabra cuarentena, vamos a guardarnos. La idea de que eran 14 días para que nos confináramos. Y en este momento, si contamos los días a partir del 15 de marzo, pues ya estamos hablando, dependiendo si te guardaste el 15 o el 20, le hiciste caso al secretario de Salud o al de Educación, pues ya llevamos 120 días en este proceso ambiguo. Y creo que el problema ha sido una falta de claridad, entender que esto es de larguísimo plazo y de que esto no se va a resolver de manera inmediata y que es muy sencillo y muy binario. ¿Salgo o no salgo? Salir implica tomar todas las medidas de aprendizaje que pasan por el cubrebocas, que pasan por el distanciamiento, que pasan por la higiene. No salir implica quedarte en tu casa y tener la capacidad desde el Estado, desde tus propios recursos, cómo le hacemos para que la gente pueda quedarse en su casa. Nada es más complicado que esta lógica del semáforo anaranjado, amarillo y de muchos colores, que quiero retar a cualquier persona quién se acuerda y quién sabe qué significa un color u otro. Y creo que la claridad es indispensable. Y creo que la comunicación es indispensable. Y entiendo el rol del vocero de esta crisis. Está siendo muy difícil en todos los países. Cuando ves a Fauci en Estados Unidos, o cuando ves a Salomón en España, cuando ves al francés, todos están padeciendo más o menos lo mismo. No es sencillo manejar el momento de comunicación más homogéneo en el mundo, más intenso, la crisis de comunicación más fuerte, que ha mantenido a todos los medios del mundo en el mismo tema por tanto tiempo y que los va a mantener, que requería una enorme claridad de políticas públicas y de comunicación y que desafortunadamente no lo hemos tenido. De acuerdo. Lisa, a ver, cuéntanos, ¿tú cómo estás leyendo el punto donde nos encontramos hoy? A mí me da la impresión de que en estos primeros meses que decía Sabino, quizás estaba más claro lo que se esperaba de nosotros como autoridad, el tema de Susana Distancia, que me pareció en términos de comunicación incluso un acierto, la figura de la heroína. Hoy, a ciencia cierta, ya incluso ya hasta 4 figuras más de la mano de este semáforo, que creo que abonan más a la confusión que a la claridad. Pero ¿cuál es tu lectura del momento en el que estamos, Lisa? Fíjate que a mí me gustaría abordarlo desde 2 lugares distintos. El primero es que efectivamente yo concuerdo con lo que se ha dicho esta mesa, el tema de la confusión, el tema de la concentración de la vocería, el tema de los mensajes encontrados y el tema de la lentitud con la que de pronto sí se adoptaron estas medidas que poco a poco se fueron dando cuenta que eran más que necesarias, como el tema del cubrebocas o el tema de la extensión de la jornada de larga distancia e incluso el apresuramiento del contacto con el sistema de salud de las personas que mostraban síntomas
síntomas. Pero a mí hay una dimensión que me está llamando muchísimo más la atención. El tema del largo plazo que decía Sabino, ¿no? Y que justamente traigo a colación un informe del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas que acaba de salir y que dice que la pandemia está en México para quedarse por lo menos hasta todo el 2021 y que además nos va a traer unas consecuencias importantísimas, no solo en la dimensión de la salud y la economía, sino también en la dimensión de la educación, también en la dimensión de la desigualdad y en la dimensión de género. En esa medida de largo plazo, yo lo que lamento profundamente es la ausencia de medidas realmente tomadas desde el Estado que pudieran paliar o pudieran permitir que la gente alargara ese span de 4 semanas del que hablaba Sabino, por lo menos los 120 días que llevamos sin tener consecuencias, pues como las de las crónicas en distintos medios de comunicación que hemos visto de gente que está materialmente en la calle, sin posibilidad laboral, con ingresos reducidos, con desintegración familiar y demás. Y hay 3 cosas ahí que son particularmente interesantes. Vamos a regresar a los niveles de ingreso nacional bruto de 2011. Vamos a tener unos 9 millones de personas más cayendo en las filas de la pobreza, pero además es muy posible que logremos incluso una reducción del 25% en el acceso a los servicios básicos de salud al margen de la COVID-19, es decir, va a haber más mortalidad infantil, va a haber más mortalidad y comorbilidades por enfermedades crónico-degenerativas, va a haber más mortalidad en general por procedimientos que estaban calendarizados y que hoy se ven cancelados por la reconversión hospitalaria de la COVID. Y eso es lo que es verdaderamente importante, es decir, no es solo cuestionarle al gobierno por qué no extendió la jornada de esa sino decir por qué no podemos tener realmente una preparación de largo plazo que nos vaya a permitir no reconvertir la gran mayoría de la instalación hospitalaria justo a la atención del COVID, pidiéndole a la gente que llegue solo a esa instalación, a esa hospitalaria una vez que su caso es lo suficientemente grave para que pase lo que ha estado pasando, que la rotación es muy amplia porque la gente se muere muy rápido precisamente porque llegó demasiado tarde. Y por el otro lado es el tema de la responsabilización individual. Tú lo decías en la primera pregunta a Maite, que tiene que ver con que les decimos que ahora está el semáforo naranja y que hay ciertos centros comerciales, pero se les acaba el gel a la primera hora de apertura y luego regañamos a la gente que porque hace filas en los centros comerciales. Sin las políticas públicas pensadas en el largo plazo, en todas las dimensiones necesarias para que la gente realmente responsabilizarse de lo que le toca, pero al mismo tiempo sacrificar lo individual por la solidaridad colectiva de manera que podamos contener la pandemia, pues es imposible. Y yo lamento como miembro de la Comisión Ejecutiva de nosotros que el tema del ingreso básico de emergencia esté detenido en el Congreso cuando sabemos que esa hubiese sido una medida muchísimo más efectiva para mantener por lo menos 3 meses a la gente con este confinamiento pues muchísimo más aplicado o muchísimo más observado, de manera que hubiésemos tenido menos muertes, menos contagios y una mayor trazabilidad. Y que además sigue siendo pertinente porque ya lo contaban, esto además va a diferentes estados ahora que están enfrentando la problemática que antes se vivió en el Valle de México, por ejemplo. Pero volvemos contigo, Maite, y esto que apuntabas. A ver, el tema del cubrebocas y estas 2 niveles de intervención, digamos, entre la decisión personal, que decía el propio López-Gatell, pues que eres tú el afectado, pues sí, hay una decisión personal de salir, no salir, de ponerte el cubrebocas, pero está la dimensión de política pública que genera las condiciones, que genera los lineamientos, que genera las expectativas claras, Maite. Totalmente, mira, yo creo que todavía el gobierno sigue jugando a minimizar los efectos de la COVID, pese a este informe que menciona Lisa de la ONU, el último que salió de la CEPAL, que también es muy revelador de la crisis económica que se viene para el mundo, pero que se viene mucho más para países tan desiguales como México. Y creo que la desigualdad en términos hasta del uso cultural del cubrebocas es importante, porque podemos ver la Ciudad de México, quizá como ver de lo micro a lo macro, puede ser un muy buen ejemplo de cómo esta desigualdad genera efectos diferentes en reacciones de cómo la gente percibe el COVID como un riesgo o no lo percibe. Y cómo además la COVID está afectando a las zonas en donde hay población más vulnerable en términos de pobreza. Si revisemos, por ejemplo, algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, podemos ver que son justo en las colonias más pobres en donde hay muchos más contagios, pero sobre todo en algunos de los reportajes que han sacado los medios de comunicación, esto muchas veces, no vamos a decir que siempre, pero tiene que ver con la dificultad y la negación que hay en cierto nivel de la población para admitir que el COVID sí es riesgoso y que pueden contagiarse. Entonces,
Creo que el gobierno no ha podido, ni a nivel local ni a nivel federal, enfrentarse con esta resistencia en donde la gente siempre siente que el contagio le es ajeno y además no asume su responsabilidad ciudadana para poder evitar el contagio que él mismo puede provocar o que sus propios familiares pueden provocar al resto. Y me gustaría por eso cruzar el tema de la pobreza con el tema cultural, porque justo lo que Elisa refería al final creo que es clave para aquella forma en que el gobierno tenía que haber enfrentado desde el inicio un llamado al confinamiento que se volvió imposible para aquellos cuyas necesidades del día a día requerían salir a la calle y trabajar. Si hubieran aplicado el ingreso vital, que además ya el Senado ha hecho, gran parte de los senadores han hecho un diagnóstico claro de que esto no es equivalente a un ingreso universal, y coinciden incluso con el presidente en que no estamos en momento de aplicar un ingreso universal, pero sí este ingreso vital que va ahora dirigido a aquellas personas que no están recibiendo ningún otro subsidio por parte del gobierno federal y que sí requieren un apoyo, eso quizá nos permitiría regresar a un nivel de cierto confinamiento, en donde puedes bajar el nivel de contagio y puedes no nada más depender del número de camas que dejas libres en los hospitales para semaforizar, sino que además puedes ir paralelamente aplicando pruebas en donde también el gobierno ha mostrado una resistencia que es injustificable, ¿no? De acuerdo. Entonces creo que es una lucha por 3 vías. La vía cultural, en donde no podemos solamente responsabilizar al gobierno, creo que los medios de comunicación, la opinión pública, tenemos que empujar mucho en dónde están aquellas medidas que como ciudadano puedes tomar. La parte económica, que esa sí quedó completamente abandonada por el gobierno, incluso la resistencia que puso a los créditos que nos daba el BID y demás, y cómo ahora la puede abordar, y hay que presionar al Senado para que en el periodo extraordinario ya apruebe este ingreso vital. Y por otro lado, si estas medidas de salud y un fortalecimiento del sistema de salud que ahora pues se hizo más evidente, cómo lo tenemos completamente olvidado, y la necesidad que hay de poder integrar a las entidades federativas en la resolución de sus problemas en el sistema de salud, Mario. Claro, que quizá, Sabino, una de las partes que más ha llamado la atención es que yo escucho a Maite, a Liz, a ti, y prácticamente todos hay consenso en el tamaño de la bronca en la que estamos y en la necesidad de tomar decisiones, y por otro lado vemos un gobierno que pareciera que sus planes siguen en el mismo carril que en el mes de noviembre o en el mes de octubre, cuando todavía no era tema en el mundo la pandemia ni sus efectos económicos. ¿Cómo lo ves frente a esta lista de retos que tenemos, cuando además el horizonte de salir tanto del tema sanitario como el tema económico cada vez se prolonga más? Sí, claramente yo creo que todas las dimensiones que muy bien acaba de señalar Maite y que la suscribo plenamente, creo que dependen también de una palabra clave que se llama liderazgo, y dependen de la figura del Estado. Aquí no hay tiempo para titubear, no podemos andar con exquisiteces diciendo, bueno, es que el municipio de aquí decidió estar en naranja y el de allá decidió estar en amarillo. El Estado tiene que ejercer, para eso hay funciones constitucionales. No se trata de un Estado autoritario, se trata de un Estado claro. Se trata de un Estado moderno y profesional. Se trata de regresar al debate, al señor López-Gatell y a Jorge Alcocer y al presidente de la República, al debate de las pruebas. No es posible que México esté siendo de los países de menor número de pruebas por cada millón de habitantes comparado con todos los países del mundo, porque de lo que se trata es de vencer el miedo, de generar mejores condiciones de confianza, y para eso existe ciencia y hay experiencias más adelantadas que nosotros que nos están demostrando cierta eficacia. Hasta que no haya vacuna, hasta que no conozcamos todas las implicaciones de la enfermedad, tenemos que ser muy humildes intelectualmente y entender que estamos enfrentando algo mayor, y eso requiere liderazgo, eso requiere gobierno y Estado, eso requiere políticas públicas claras. No podemos andar con ambigüedades. Si vamos a usar el tapabocas, usemos todos el tapabocas. La diferencia entre usarlo o no usarlo puede ser 30,000, 40,000 o 50,000 personas que pierdan la vida de aquí a diciembre. La claridad en el uso de hospitales, la claridad en tener
a la 1, a las 2, a las 3, todos confinados 14 días. Para eso necesitas que los más desprotegidos cuenten con esa ayuda económica de la que hablaba Lisa. Todos sabemos o entendemos más o menos, no regañados por el señor Hugo López-Gatell, que nos dice que somos epidemiólogos, en nuestro rol de politólogos, de analistas, de la comunicación, lo que necesitamos es tener una enorme claridad, una clara estrategia gubernamental. Y quiero saber si puedo salir o no a la calle. Si salgo a la calle, ¿cómo salgo o cómo no salgo? Y en la medida de que puedas quedarte en tu casa, te vas quedando más en tu casa. Pero ver al presidente de la República convocando a quedarte en un restaurante sin el tapabocas, pues tiene un efecto pedagógico sobre la sociedad. Y tienen que salir de la falsa idea de que esto está a punto de acabarse. Ninguna curva está por aplanarse. Hasta que no logremos el nivel de experimentación de la enfermedad o la vacuna correspondiente, hay que acostumbrarnos a un corto, mediano o largo plazo de esta enfermedad. Y hay que aprender todos, empezando por el gobierno federal. Pero eso requiere enorme liderazgo. Oye, para cerrar, Lisa, sobre esto que han estado apuntando, a ver, estamos hoy en un punto donde hay una necesidad de avanzar en una serie de agendas que ustedes han puesto en la mesa, pero también tenemos un gobierno que claramente trae otra visión, el tema de la corrupción, el tema Lozoya, el tema Duarte, el tema electoral. ¿Cómo reconducir o cómo conducir temas de los que ustedes han hablado? Ahorita tú hablabas del salario, del ingreso de emergencia, del ingreso vital, han hablado del fortalecimiento del sistema de salud, en fin, ¿cómo reconducir más allá de la agenda del presidente este debate? Mira, yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer es devolvernos a las obligaciones constitucionales y sobre todo a las promesas de campaña de los que hoy son gobierno. Si efectivamente nos importan más los pobres y primero van los pobres, los números están ahí, sabemos específicamente cuántos millones de personas están hoy en reducción de ingreso, en condiciones de precariedad, y sabemos que a eso se sumarán millones más en los próximos años. Entonces esas medidas se tienen que despartidizar y se tienen que despolarizar de este debate de que si lo que propone el de enfrente lo propuso el de enfrente, entonces eso no, porque nosotros estamos haciendo política social a partir de los programas sociales, cuando ya lo decía Maite, hay muchísimos informes nacionales e internacionales que ya detectaron, ¿no? Incluso del Coneval, que hay muchísimas de las personas que cayeron en pobreza de ingresos o disminución de ingresos que no son receptoras de los programas sociales. Entonces esa agenda se tiene que dar. Pero hay otra cosa que quizás puede ser incluso muchísimo más fácil y que a veces se nos va de vista, y te voy a poner mi propio ejemplo individual. Ilustrarlo. La coordinación entre las distintas entidades que están trabajando en esto. Es innegable que hoy prácticamente todos los gobiernos, desde lo municipal hasta lo federal, están vueltos locos tratando de manejar esta pandemia. Pero, por ejemplo, si uno ya obligó a los laboratorios privados, que son los únicos que están haciendo pruebas para la gente que puede pagarlas, a reportar los casos que dieron positivo, y se supone que Locatel te va a contactar para hacer encuestas para poder detectar justamente el potencial de trazabilidad y de contacto que pudo tener una persona positiva con respecto a su comunidad inmediata y el tiempo que ha pasado y los síntomas que ha tratado. Eso se tendría que eficientar. Mi propio caso personal es: yo tengo 2 pruebas positivas de COVID, una del 3 de junio y una del 23 de junio. La primera llamada que yo recibí de las autoridades locales, a las que de todos modos reconozco mucho el esfuerzo, data de la primera semana de julio, y en ellas no tenían récord de que yo tenía 2 pruebas ya positivas y que habían pasado más de 40 días desde mi primer síntoma. Y tampoco nunca se me hizo la pregunta de si yo necesitaba o no el apoyo. Inmediatamente se me ofreció el apoyo, y eso puede estar muy bien, pero también nos está dando la poca capacidad de filtrar quien en este momento, como yo, afortunadamente no lo necesita, para poder dedicarlo a alguien que verdaderamente lo necesita, o poder duplicarlo o triplicarlo en frecuencia o en cantidad a las personas que hoy en día están sufriendo más los efectos de esta pandemia. Hay mucha coordinación, muchos sistemas de información que se deberían y se podrían eficientar, y que ya nada tiene que ver con las agendas politizadas o partidistas de las grandes reformas que se tendrían que aprobar. De acuerdo. Ahora, hacia adelante, creo que una de nuestras prioridades también tendría que ser priorizar la protección del personal de salud, que hoy en día está no solo en la primera línea de batalla, sino además las consecuencias más graves de afrontar esto. De todos los pacientes, yo creo que cada paciente puede contar 2 o 3 personas del personal de los hospitales que ya han vivido esta pandemia, que la han transmitido a sus familiares y que tampoco pueden encontrar pues ni un reemplazo para sus propios
ni un apoyo efectivo en términos de equipo o de prestaciones por el riesgo que están corriendo. De acuerdo. Pues muchas gracias a los tres. Maite, gracias. Gracias, Mario. Gracias, Maite. Lisa. Saludos, Sabino. Gracias, Sabino. Un abrazo, Mario. Saludos, Maite. Saludos, Lisa. Gracias, Lisa. Colegas, muy buenas noches. Hasta pronto. Muy buenas noches. Gracias a los tres. Un gusto, como siempre, platicar con la mesa. Y bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y regresando vamos a tener dos de los actores que firmaron esta carta y que ha generado la reacción del presidente, Agustín Basabe, Javier Sicilia, para platicar de este debate en torno a la democracia, los partidos, las descalificaciones del presidente. Lo platicamos aquí en Foro TV regresando de esta pausa. Esta es la hora de...